Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. 12 del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W y nos vamos con muchos temas, muchos invitados que a partir de este momento se encuentran con nosotros para continuar con este seguimiento a la actualidad. Y vamos a arrancar hablando de cannabis medicinal. Cannabis medicinal. ¿Es esta la tabla de salvación para la economía colombiana luego de la pandemia? Hay un estudio firmado por varios economistas que está planteando esta como una realidad. Y es que este negocio que apenas florece en el país, que apenas está empezando a despegar, podría ser, Paola, una carta salvadora en medio de la terrible crisis económica que azota al planeta de la mano del COVID-19. Sí, Juan Pablo, pues mire, aunque hay, digamos, muchas trabas, si se puede decir así, en el tema de regulación por parte del gobierno nacional, varios economistas y expertos ya han puesto el ojo en esta industria y, como usted lo dice, pues dicen que tienen un potencial muy importante en Colombia. Esto lo dijeron incluso antes de que se presentara toda esta crisis por la pandemia y pues digamos que se ratifica en este momento porque es una alternativa en materia de exportaciones, de generación de empleo y además un punto muy importante también es en el tema del recaudo de impuestos, ya que pues como todos sabemos lo que más vamos a necesitar cuando se acabe toda esta crisis por el coronavirus pues es plata. Y mire, lo que dice este informe de la firma eConcept, que además integra a economistas muy importantes en el país, exministros colombianos como Juan Carlos Echeverry, Mauricio Santamaría, Tomás González, pues es que la industria del cannabis podría generar en primer lugar más de 50.000 empleos. Además que el país tiene una oportunidad excepcional para aumentar el peso de las exportaciones en el Producto Interno Bruto y diversificarlas con un nuevo producto. Usted sabe que siempre se ha hablado de qué podría reemplazar al petróleo, por ejemplo, se ha hablado del turismo, qué podría reemplazar el café, se ha hablado de también otras cosas como el aguacate y demás, pero el cannabis también puede ser una forma de diversificar las exportaciones en el país, pero además el tema que le hablaba de impuestos, se habla de que se podría recaudar entre 1 y 3.5 billones de pesos cada año justamente por la venta y las exportaciones de este producto y además pues la venta interna del cannabis medicinal, lo que ayudaría mucho a mejorar los ingresos fiscales, la productividad y el crecimiento económico de Colombia. La pregunta es, ¿qué falta? ¿Qué falta para que este boom del cannabis medicinal pueda convertirse en un boom para el empleo, para la economía y sobre todo un alivio en medio de esta situación por la cual atraviesa Colombia e insisto, el planeta, porque la crisis por el coronavirus está tocándonos a todos? Vamos a saludar a algunos de nuestros invitados para hablar de cannabis medicinal, pero le recuerdo, Andrea, que después del cannabis nos vamos a ir al norte del Cauca para hablar de abuso policial, es nuestro numeral, abuso policiales y una historia escabrosa, ¿no? Pues sí, Juan Pablo, buenas tardes. Es una historia que por lo menos deja a muchos interrogantes y es inevitable que se asocie con la situación de Estados Unidos con lo que sucedió con George Floyd. Este es un caso de un joven afro de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, que su familia dice que fue golpeado, cogido a bolillazos, en su cabeza recibió fuertes golpes y horas después falleció. Les vamos a contar la historia completa con el numeral que usted nos dice, se lo recordamos entonces, numeral abuso policial es. Ya están llegando los comentarios con ese numeral, pero bueno, vámonos antes a hablar de cannabis medicinal. John Ruiz es el presidente de Medcan, una de las grandes empresas que está dedicada en este momento a desarrollar los cultivos y empezar a darle vida a este sector productivo. John, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Un saludo especial a todos. Pues muy interesado en mirar a profundidad este estudio que Paola nos estaba comentando, porque abre la perspectiva sobre un negocio que apenas está arrancando y que tiene un gran potencial. ¿Usted sí cree que el cannabis puede ser una tabla de salvación para la economía colombiana en estos momentos de dificultad? Sin ninguna duda, y yo creo que el estudio que habéis mencionado, el estudio que realizó la firma eConcept, es una muy buena prueba de que efectivamente eso puede ser así, y además está confirmado
por muchos otros estudios realizados por firmas estadounidenses, europeas o canadienses, y que efectivamente confirman que incluso después del coronavirus esto del cannabis medicinal va a tener un impulso enorme. ¿Qué hace falta? Hace falta dar pasos como los que se están dando actualmente, pero quizás darlos de una manera más rápida, porque la competencia hay que verla en los países que nos rodean, como pueden ser Perú y Ecuador, pues están acelerando mucho. De hecho, en el caso de Perú han hecho una copia del marco regulatorio colombiano, un poco corregido incluso, y están listos para para lanzarlo. El anuncio de ayer del mejorar el acceso a los procesos burocráticos y administrativos para obtención de licencias, permisos y demás es una grandísima noticia, pero os comparto que, por ejemplo, y es una grandísima noticia la que os voy a compartir, el Ministerio de Justicia nos concedió hace 3 semanas más de 112.000 plantas permitidas para cultivar y procesar, y uno diría, pues es una grandísima noticia, porque finalmente el regulador confía en aquellos proyectos que efectivamente cumplen con todos los requisitos, pero ese cupo nos ha llegado en mayo. Es decir, hemos perdido casi 5 meses de poder aprovechar ese cultivo, y por tanto el potencial que muestra el país pues se ve disminuido por esa falta de agilidad. Bueno, pero yo quiero que nos quedemos con una cifra del estudio que acaba de mencionar Paola, el estudio de eConcept. Dice que se podría llegar a generar hasta 50.000 empleos si este negocio, si esta línea de la cannabis logra prosperar en Colombia. ¿De qué depende que se pueda generar esta cantidad de empleos? ¿Qué se necesita para que el país pueda decir, miércoles, sí, no solamente es un negocio que puede traer recursos, sino además generar empleo, que hoy es una preocupación primordial? Pues yo creo que precisamente esta agilidad a la que hacía referencia antes, yo estoy convencido de que efectivamente se pueden generar 50.000 empleos, y a modo de ejemplo cuento en un reciente contrato que firmamos de suministro de flor seca a un aliado colombiano, además, que lo va a procesar. Son 250 hectáreas nuevas de desarrollo que generan de raíz 200 nuevos empleos. Efectivamente, tiene el potencial de generar probablemente hasta más de 50.000 empleos, y lo que hay que hacer es aprovechar pero el hecho de que Colombia fue... ¿Esos empleos se generan en dónde? Esto es, en la etapa de producción de la planta, de procesamiento de la misma, ¿dónde dentro de la cadena se genera la mayor cantidad de empleos? La mayor cantidad en la parte agro, sin ninguna duda, en cultivos al aire libre, en cultivos que generan casi 8 personas por hectárea, en las grandísimas extensiones de cultivos, porque esto tiene potencial de superar los cientos de miles de hectáreas. Esa es la clave. La clave es que se pueden desarrollar empleos en zonas que lo necesitan para precisamente tener futuro, presencia del Estado y desarrollo un poco más equilibrado. Sí, señor John Ruiz, presidente de Medcan, otro de los puntos de los que habla este informe tiene que ver con el potencial exportador. Incluso el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dice que Colombia podría haber encontrado finalmente su milagro exportador después de muchos años de espera, ya que se estima que las exportaciones pasen de 2.300 o que estén entre 2.300 y 17.700 millones de dólares. Si usted habla de que, digamos, esto despegaría si se agilizan los procesos y se podría aprovechar todo ese potencial, ¿qué es lo que se necesita urgentemente? ¿Qué es lo que tiene que hacer ya tanto el gobierno como la industria y los reguladores para poder empezar a exportar definitivamente esto sin ningún problema? Yo te diría que antes de responderte esta última pregunta, a mí me gustaría dejar claro, hay 3 líneas de exportación en el potencial que tiene Colombia. La primera y la más evidente es lo que pueda cultivar y después pueda procesar, pero también puede exportar, y de hecho ayer la ministra de Justicia habló de una exportación de 9 millones de semillas a Estados Unidos, que además sería muy conveniente que el director de semillas de ICA de alguna forma facilitase especialmente a los pequeños
licenciatarios cómo es la exportación de semillas. ¿Qué puede hacer el gobierno? Pues precisamente eso, explicar cómo es el proceso de una exportación de una genética, 9 millones de semillas a Estados Unidos, y por parte de las autoridades que tienen responsabilidad sobre comercio, pues vender el país, vender el hecho de que Colombia tiene la capacidad, de producir un gramo de flor seca con un costo cercano a $0.01, y ese mismo gramo de flor seca en Canadá puede estar cerca de 80 centavos. Esa es la ventaja competitiva del país, y es lo que creo yo el gobierno y los licenciatarios serios y con vocación de largo plazo tenemos que hacer. Tenemos que abrir mercado. Esto es nuevo para todos, y con el apoyo del gobierno y del Ministerio de Comercio pues se va a ayudar muchísimo. Claro, pero precisamente, incluso aquí también en la W se ha comentado que por parte de los exportadores, gremios como Analdex, por ejemplo, dicen que falta mucha, por decirlo así, capacitación por parte de las autoridades que en los aeropuertos están viendo cómo salen estos productos, y entonces ahí es donde ponen los problemas. Ustedes como empresa, ¿qué tipo de problemas han tenido a la hora de sacar el producto y de exportarlo? Bueno, me río porque más bien es qué tipo de problemas no hemos tenido, no solo en la exportación, sino en el desarrollo de la industria. Todo tipo de problemas, hasta el transporte entre el cultivo y los laboratorios, pues es complicado. La verdad es que falta mucha pedagogía y falta mucha normativa para que realmente esto sea un proceso más fácil. Como te digo, el proceso de exportación es muy complicado, incluso la apertura de una cuenta bancaria o acceder a las líneas de financiación de Finagro son complicadas, es todo complicado. Sí, señor Ruiz, teniendo en cuenta que es un mercado que pinta como alternativo y que esto, ¿qué tanto influye la calidad del producto y Colombia cómo está frente a otros países potencialmente también productores, como usted lo acaba de mencionar, que es el caso de Ecuador, de Perú, u otros países de la región que también puedan producir esta planta, estas semillas? ¿Influye mucho la calidad? La ventaja que tiene Colombia y cualquier país que esté sobre la línea del Ecuador es que tiene estabilidad de luz, y esa es la que le da la ventaja competitiva en un menor costo de producción. Colombia fue pionero, fue muy valiente además, y en el establecimiento de un marco regulatorio que es muy sólido, pero que hay que, como cualquier nueva industria, hay que desarrollar y hay que agilizar. Otros países de la región, Perú y Ecuador, que son competidores en flores de Colombia, Perú ha hecho una copia, como decía antes, del marco regulatorio colombiano, mejorada porque amplía el número de usos del cannabis no psicoactivo, como es el uso industrial, y Ecuador, el viernes el presidente va a anunciar la regulación para el para el cultivo de cannabis no psicoactivo con uso medicinal, industrial, nutricional, cubre todos los usos, y además permite, por ejemplo, algo que Colombia no permite, y es la exportación de flor seca. Entonces uno pensaría, si nosotros somos muy competitivos en la producción de flor seca, ¿por qué no se permitiría la exportación de flor seca? Bueno, pues nuestro vecino Ecuador, que es muy importante en el cultivo de flores y que tiene las mismas ventajas competitivas que cuenta Colombia, pues aparentemente se va a hacer con ese mercado. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos entender que esto no es un marco regulatorio rígido y que una vez que se publica ya está, sino que tiene que ser un marco regulatorio vivo, ágil y que se vaya desarrollando. Vuelvo a insistir, uno de los problemas que tiene la industria es cómo acceder a las líneas de financiación que el propio gobierno, a través de Finagro, ha catalogado como estratégicas. Tenemos una línea de financiación al alcance, pero esperamos cerrar un acuerdo con el Banco Agrario para finalmente poder acceder a esos recursos. Esperamos tenerlo cerrado pues probablemente esta semana. Bueno, le leo algunos comentarios que están llegando a través de nuestro Facebook Live, que están viendo a nuestros invitados hablando del cannabis como una posible tabla de salvación para la economía de Colombia. Escribe Ángela María RL, ¿por qué un español habla? Yo quiero preguntarle a usted, John Ruiz, usted representa o es el presidente de Medcan. Medcan es una empresa ¿de dónde? Y sobre todo, aquí en Colombia, ¿trabaja con extranjeros, trabaja con locales? ¿Cómo funciona la empresa? Pero soy colombiano, realmente. Y es verdad, yo llegué en el 2006 con tabaco, en el 2010
me quedé, me pasé a trabajar en el tiempo y en aquel año, el 2010, me nacionalicé. Así que muy orgullosamente digo que soy colombiano. No, Medcan es una compañía que nació, se llama Medicamentos de Colombia, nació en Colombia en el 2017 y todas sus licencias son colombianas y todas sus operaciones son colombianas. El acento confunde. Pero es una holding canadiense, ¿no? Que está haciendo presencia aquí en Colombia, sí, con inversión extranjera. Pero la compañía nació como colombiana. El hecho de que luego se conformase una holding en Canadá fue más porque el capital para la inversión venía de mercados norteamericanos y que exigían tener un vehículo norteamericano. Pero la compañía nació como colombiana y seguirá siendo colombiana. Como digo, todas las operaciones son en Fuente de Oro. Bueno, pues hablemos con otra empresa que está dedicada al tema del cannabis medicinal. Juan Diego Álvarez es vicepresidente regulatorio de Khiron, que también es una empresa que está haciendo esta apuesta. Don Juan Diego, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Juan Pablo, buenas tardes para ti y para todas las personas. Bueno, arranco con la misma pregunta que le hice a John Ruiz. ¿Es el cannabis una tabla de salvación que puede ayudar a redinamizar la economía colombiana en estos tiempos de crisis? Bueno, yo creo, sin duda es probablemente una de las industrias más prometedoras que tiene el país, digamos, para poder superar esta crisis. A mí no me gusta hablar como de tablas de salvación, creo que puede ser generar unas expectativas muy altas, pero lo que sí estamos completamente seguros es que estamos frente a una gran oportunidad como país, compitiendo en un mercado que es global. Tenemos todas las ventajas regulatorias, geográficas y competitivas para poder triunfar, y la verdad es que de no hacerlo sería básicamente porque no logremos articular una serie de pasos y de procesos finales que hacen falta con el gobierno, que espero que no vaya a ser ese el caso. ¿Qué es lo que hace tan particular este sector, el cannabis medicinal, como para que hoy se puedan fincar esperanzas en él? ¿Qué es lo que lo hace tan particular en este momento? Yo creo que existen distintas variables que lo hacen un sector, digamos, prometedor y que genere tanta esperanza. Lo primero, y yo enfatizaría en este tema, y es, los pacientes, por ejemplo, en Colombia, llevan muchísimos años esperando esta alternativa terapéutica. Creo que la posibilidad de tener medicamentos y productos farmacéuticos disponibles para los pacientes, para tratar patologías que no tenían otra alternativa, es realmente uno de los factores que genera tanta esperanza. En el país no hemos tenido una historia, digamos, de producción de la industria farmacéutica que haya sido tan exitosa y tan prometedora como esta en el tema del cannabis medicinal. Entonces, poderle garantizar a los pacientes ese acceso a medicamentos realmente es un elemento transformador. El segundo factor es que, digamos que la industria no se limita solamente al mercado nacional, y tenemos la posibilidad, y el marco regulatorio así lo expresa, de poder exportar a distintos países extractos con un altísimo valor agregado y productos farmacéuticos. Entonces, estamos frente a la oportunidad en la cual podemos usar todas nuestras ventajas y experiencia del mundo agro para transformarlas en una industria farmacéutica de talla internacional y poder competir con cualquier país que pueda estar en condiciones relativamente similares. Sí, Paola, porque es que tengo que leer un comentario que me sorprende en este momento en el Facebook Live. Es el ex senador Juan Manuel Galán, que escribe: como autor de la ley, está en el Facebook Live, como autor de la ley es importante recordar que el espíritu de la regulación en Colombia del uso medicinal del cannabis son los pacientes. La prioridad es que tengan acceso a un producto seguro, de buena calidad y con un precio regulado. Muchas gracias, doctor Galán, por participar en nuestro Facebook Live. Adelante, Paola, sigamos con Juan Diego Álvarez de Khiron. Pues precisamente eso decía el señor Álvarez, y es que digamos que lo más importante, o lo que usted preguntaba de por qué es tan interesante esta industria o por qué es llamativa, es por el tema del acceso a medicamentos. Pero entonces yo quiero preguntarle, señor Álvarez, y es que
Justamente, pues lo veíamos ahora con el tema de Medcan, y es que a Colombia ya ha llegado mucho inversionista extranjero, y también hay mucho inversionista nacional que quiere convertirse en un grande jugador de este mercado. ¿Cómo está en este momento el mercado del cannabis en Colombia y digamos que en materia de precios, cómo se está regulando eso? Bueno, yo creo que en términos de inversión, el país ha sido muy atractivo para los inversionistas extranjeros, y eso es realmente muy positivo. Yo creo que el apalancamiento que necesitaba esta industria, porque es una industria con unos costos que pueden ser altos, era muy importante poder atraer ese capital extranjero. Ahora, sí enfatizaría, estamos apenas a semanas, como mencionaba el senador Galán, el ex senador Galán, estamos a semanas de cumplir 4 años de haber expedido la ley que regulaba esta materia. Y sin duda se han generado un enorme, flujo de capitales hacia el país, que nos ha permitido construir una industria que es muy sólida, pero yo sí quisiera enfatizar en que estamos también en ese último tramo donde estamos comenzando algunas operaciones de comercialización, pero donde también quisiera enfatizar y decir, hacen falta voluntad y hace falta unos ajustes regulatorios que le permitan de verdad creerse tanto al gobierno colombiano como a nuestra industria, oportunidad que estábamos esperando en términos económicos y en términos de salud pública. Sí, Juan Diego, mire que toda esta alternativa que se da para la economía colombiana tiene además un valor simbólico, porque es que estamos cambiando ese estigma de violencia y poniéndolo en términos positivos, y eso también es muy, muy loable. Pero quiero preguntarle qué tanta participación tienen los campesinos. Hemos visto en los últimos días incluso enfrentamientos en el Meta, en otras regiones del país, porque no han cumplido con muchos compromisos para la sustitución de cultivos ilícitos. Y la pregunta es esa, ¿qué tanta cabida tienen los campesinos colombianos para que no lleguen solamente grandes conglomerados económicos y los dejen por fuera a quienes realmente lo necesitarían para reencontrar su alternativa de sustento? Sí, yo creo que uno de los factores que siempre fue muy importante dentro de la regulación es esta historia de redención alrededor del cannabis. Sin embargo, es cierto, realizado ese enfoque, digamos, vienen unos proyectos de inclusión y de sostenibilidad que implican un factor, digamos, de acoplamiento de proyectos productivos en distintas zonas del país y de distinta envergadura. Sin embargo, digamos que la frustración no tiene que ver solamente con esos pequeños cultivadores, sino en que los trámites no han funcionado a la velocidad que se ha esperado, y por lo tanto, digamos que el legado de proyectos en muchas ocasiones no han funcionado a la velocidad que se esperaba. Entonces, esa realidad de las compañías ha tenido un efecto colateral también en los pequeños productores que están a la espera de que la industria arranque para poder acoplar esos proyectos al mismo tiempo. Entonces, yo no resaltaría como una deficiencia de la regulación en particular sobre los pequeños cultivadores, pero sí, digamos, una tendencia general de la industria que todavía no ha terminado de cuajar. Juan Diego, ¿cómo está el panorama frente al desarrollo de esta actividad en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta que hay zonas críticas, zonas rojas, donde es muy difícil por temas de orden público adelantar estas actividades? ¿Ustedes sienten garantías o cree que se debe reforzar un poco más la actuación por parte de las autoridades para que los cultivadores puedan estar allí sin ningún inconveniente? Yo realmente creo que el tema de cannabis medicinal no es un problema de seguridad pública en este momento. Digamos, creo que si logramos cerrar los últimos temas regulatorios que están pendientes, si de verdad logramos, por ejemplo, poner los productos que ya están disponibles en el mercado en las manos de los pacientes y logramos que esto coja su propia tracción, eso va a jalonar también el desarrollo económico en regiones que le han apostado
a los cultivos de cannabis medicinal. Entonces creo que más que un problema de seguridad, lo que estamos es frente a un tema de agilización de la burocracia estatal. Bueno, pues me queda una última pregunta para nuestros dos invitados. Arranco con John Ruiz de Medcan. En Colombia, se está haciendo o ya contamos con médicos que estén lo suficientemente informados, formados para poder entregar o formular medicamentos con base en cannabis? Yo diría que en general no. Yo creo que falta mucha pedagogía y es un proceso donde los proyectos y los licenciatarios como Khiron, como Medcan, como los que estamos de alguna forma desarrollando y contribuyendo a desarrollar la industria, tenemos que ir trabajando en la medida que efectivamente tengamos ya productos disponibles basados en evidencia médica y científica y controlados. Bien. Vicepresidente regulatorio de Khiron, Juan Diego Álvarez, le hago la misma pregunta, pero se la extiendo un poquito. En Colombia, las universidades, los centros de formación para los médicos, para especializarlos, están dictando, tienen las clases o tienen los cursos o tienen la especialización que permitiría que los médicos sepan cómo y cuándo formular cannabis medicinal. Juan Pablo, yo quisiera resaltar, por ejemplo, en el caso de Khiron, nosotros ya tenemos productos farmacéuticos en el mercado. Es decir, hoy en día los pacientes ya tienen alternativas terapéuticamente disponibles para ellos. Al mismo tiempo, por ejemplo, la compañía cuenta con una red de clínicas que se llama Serenia, a la cual los pacientes pueden ir y los doctores ya están capacitados. Que falta capacitación, que falta que los doctores de todo el país puedan prescribir y tengan conocimiento sobre la prescripción de cannabis, sin lugar a dudas. Pero digamos que este es un proceso que ya empezó, que está funcionando. Las universidades hemos trabajado en programas con universidades y con distintos centros de investigación. Por ejemplo, Khiron tiene una plataforma online disponible para todos los doctores que se desarrolló con el TEC de Monterrey y a través de la cual los doctores pueden recibir información pedagógica para poder prescribir cannabis. Entonces, esto ya comenzó, sin duda, falta mucho trabajo, pero esos primeros pasos en altísimo nivel académico ya están disponibles para los doctores. Bien, yo sé que dije que esta iba a ser la última pregunta, pero es que el senador Guillermo García Realpe también está conectado en nuestro Facebook Live y él está insistiendo en que esta tiene que ser una oportunidad para los campesinos colombianos. John Ruiz, ¿hay alguna forma para que, ya sea a través de Medcan o a través de otra compañía, que por supuesto podría terminar siendo competencia de ustedes, los campesinos, los trabajadores de la tierra colombiana encuentren en el cannabis una oportunidad, o es muy difícil? No, para nada. Nosotros, de hecho, toda nuestra estrategia de cultivo va con terceros. Va a ir con un desarrollo de pequeños agricultores con licencia, que son las de media hectárea, para desarrollar efectivamente una comunidad que se beneficie. ¿Y eso cómo funciona? ¿Eso cómo funciona? Digamos, un campesino tiene media hectárea, tiene una hectárea, le puede decir a usted, le puede mandar un correo electrónico a Medcan y decir, oiga, yo quiero ayudar, yo quiero sembrar, yo quiero aportar, ¿o cómo funciona eso? Claro, en la medida que vayamos desarrollando y vayamos cerrando contratos y los podamos financiar, vuelvo a decir lo mismo, pues claro que sí, esa es la idea, el desarrollar, y yo lo conozco muy bien, Juan Pablo, porque en el 2008 lanzamos miles de hectáreas de tabaco en los Montes de María con pequeños agricultores que 10 años después siguen ahí. Es decir, esto ya está desarrollado, no estamos inventando nada nuevo, es simplemente adaptarlo a un cultivo que tiene un potencial descomunal. Yo cuando respondía a la pregunta sobre los médicos, lo que quiero decir es que falta toda la evidencia médica del mundo. ¿Sabes? Aquí faltan ensayos de fase 1, de fase 2, de fase 3, y esto es cuestión de años. No es cuestión de hacerlo a la ligera, y por eso me refiero a que falta mucha pedagogía y todavía le falta mucha investigación. Y eso es lo que Colombia puede aprovechar. Es John Ruiz, presidente de Medcan, Juan Diego Álvarez, vicepresidente regulatorio de Khiron, dos empresas que le apuestan al cannabis y que, según este estudio de eConcept, realizado por varios economistas de muy alto nivel en el país, puede ser por lo menos una ayuda
Nos dice Juan Diego Álvarez, no tabla de salvación, pero por lo menos sí puede aportar a la reactivación del país. A nuestros invitados, muchas gracias y seguimos con los ojos puestos en el cannabis. Vamos a hacer una pausa al regresar. Hay novedades sobre la aplicación que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Cali para hacerle seguimiento al coronavirus. Usted en un ratico, Paola, nos va a explicar algunos de los puntos claves de esas aplicaciones, ¿no? Sí, de la de Bogotá, Bogotá Cuidadora, de que Bogotá. es la que ha generado más polémica y que todavía hay mucha confusión y la gente no la ha entendido bien. Aquí le vamos a aclarar todas las inquietudes y a resolver todas las preguntas que tengan. Pues le cuento que al regresar de la pausa, le voy a traer una noticia de impacto y que seguramente tendrá eco en la Alcaldía de Bogotá, en la de Medellín y la de Cali, Andrea. Porque viene pronunciamiento duro sobre lo que está pasando con esas aplicaciones. No le puedo Buenísimo, para no despegarnos. Sí, no le puedo decir más, Andrea. No le puedo decir más, sino hasta después de la pausa. Pero viene pronunciamiento duro. Ya volvemos, sigue la W.